Hola, muy buenas tardes o buenos días. El día de hoy analizaremos el anarquismo, una de las ideologías políticas más incomprendidas, pero también más vigentes del pensamiento social contemporáneo. Bien, mi exposición pues se basa en el estudio de Nelson Méndez y Alfredo Bayota, titulado El anarquismo. Esta utopía renace publicado por la Universidad de Zulia, que a lo largo de la presentación demostraré mitos, analizaremos la crítica radical al Estado, exploraremos la propuesta de la organización autogestionarias. En el contexto histórico y el diagnóstico del siglo XX, para entender por qué renace el anarquismo debemos de revisar el siglo XX, en donde los autores señalan una paradoja brutal. Vivimos en el siglo de mayor avance científico y tecnológico, pero también en el mayor siglo de violencia, guerras y sufrimiento masivo. ¿Por qué ocurrió esto? No fue simplemente por los malos gobernantes o por la corrupción aislada, sino por el modelo de organización que tenían, que era sociopolítico. En sí lo que hicieron fue una estructura jerárquica e institucionalizada del Estado, la cual se alargó durante 100 años, en donde se aprobaron varias variantes posibles de Estado, como capitalistas, socialistas, teocráticos, militares, monárquicos y democráticos. Ninguno logró resolver lo que fueron los problemas fundamentales en la humanidad ni evitar miserias de grandes mayorías. Bien, tenemos la paradójica centuria, en donde hubieron avances científicos y también violencia estructurada. En el siglo XX se presenció un desarrollo técnico sin precedentes, en donde prometió prosperidad material y superación de antiguas cerámicas humanas, en donde también paralelamente fue el periodo más sangriento con guerras mundiales, totalitarismo y miseria, relevando un fallo en el modelo. El fracaso del Estado. A diferencia del liberalismo que prioriza la libertad individual a costa de la desigualdad social o del autoritarismo estatal que sacrifica la libertad en nombre del supuesto orden, el anarquismo sostiene que la libertad sin igualdad es privilegio y la igualdad sin libertad es tiranía. Bien, durante más de un siglo se ensayaron múltiples variantes estatales sin resolver la crisis humana de fondo, como modelos republicanos, monárquicos y militares, sistemas capitalistas, socialistas y teocráticos. La causa de la calamidad no es la imperfección de los gobernantes, sino la naturaleza y la jerárquica colectiva del Estado. En el núcleo ideológico, el anarquismo realiza una crítica radical al Estado. Sostiene que la delegación de poder de autoridades fijas genera inevitablemente una clase privilegiada que solo busca perpetuarse. Rechaza la democracia representativa porque los representantes terminan velando por sus propios intereses y no por los del pueblo. Además, la burocracia estatal no sirve solo para resolver problemas comunitarios, sino para controlar, paralizar la iniciativa ciudadana y repartir favores entre las élites políticas. Entre los pilares fundamentales tenemos la libertad con igualdad. La libertad sin igualdad es un privilegio injusto. La igualdad sin libertad es tiranía. Ambas son indisolubles y se nutren de la solidaridad. También tenemos la autogestión social, gestión directa de la producción y la vida comunitaria por parte de las personas interesadas, eliminando la intermediación burocrática. En el federalismo libre es la asociación voluntaria, pactada pactada de abajo hacia arriba para articular comunidades y unidades productivas a una gran escala. Tenemos los mitos de desorden. Suelen preguntarse sin policías ni cárceles cómo se combate la delincuencia. Los autores responden que la mayoría de los delitos derivan de las enormes desigualdades socioeconómicas y la marginación que el propio Estado produce. La solución no son las cárceles represivas que gradúan a criminales, sino la
organización comunitaria de protección mutua y la educación equitativa. Y sobre el trabajo duro o desagradable, en una sociedad autogestionada, el trabajo deja de ser explotación. Las tareas ingratas pueden rotarse equitativamente entre los miembros de la comunidad o automizarse sin generar jerarquías de poder. El anarquismo versus el marxismo. Bien, vean la tabla, que es como un cuadro comparativo donde están los ejes de análisis entre esas dos, mientras les hablo sobre cómo funciona una sociedad compleja sin un poder central. Mediante el federalismo de la base local y la autogestión, pequeños núcleos y asambleas toman sus propias decisiones y coordinan entre sí mediante delegados con mandatos revocables. Esto no es una utopía irrealizable. Ocurrió en la Revolución Española de 1936 y en Ucrania en 1919. En España, sindicatos anarquistas gestionaron exitosamente industrias, campos de cultivo, servicios de transporte público. Objeciones clásicas: tenemos el anarquismo frente a la violencia. Otro punto crítico es la relación con la violencia. Aunque en el siglo XIX existieron actos puntuales de propaganda por el hecho dirigidos a reyes o gobernantes, la inmensa mayoría del movimiento libertario no era promover la violencia como fin. El anarquismo entiende que la verdadera revolución es un cambio ético y social de fondo, no un mero golpe de Estado o un acto de destrucción ciego. De hecho, los anarquistas han sido históricamente las mayores víctimas de violencia sistemática de las fuerzas del Estado y han encabezado los movimientos pacifistas y derechos humanos. Tenemos la naturaleza humana. Las instituciones jerárquicas corrompen la conducta y la ausencia de la dominación y la estimulación que a la ayuda mutua, también la complejidad industrial. La producción moderna no exige jerarquía rígida. La coordinación cooperativa es como más eficiente. La convivencia y defensa. La seguridad y justicia se resuelve mediante asambleas locales, arbitrajes y milicias voluntarias. Bien, y como ven, aquí tenemos algunos pensadores clásicos que destacan durante este siglo del cual hemos hablado, de la anarquía, como Pierre Joseph, que fue mutualismo y crítica al monopolio económico. También a Mikhail Bakunin, colectivismo y lucha contra el autoritarismo. También a Peter Kropotkin, que fue comunismo libertario y apoyo mutuo. Pues hemos llegado a nuestra conclusión de que tras un periodo de eclipse, la década de 1990 al siglo XX, pues hemos visto surgir las ideas acratas. En el espíritu del anarquista está vivo los movimientos de resistencia global contra el orden neoliberal, como la protesta de Seattle. En el ecologismo social y el feminismo autónoma y las iniciativas comunitarias autogestionadas. Y como concluye Méndez y Bayota, el anarquismo no nos ofrece un futuro estático o idílico, sino una herramienta para construir día a día y de forma activa y autónoma un mundo donde quepa la libertad, la igualdad y la solidaridad. Muchas gracias.